el tema terapia antioxidante para asfixia neonatal, dictada por el doctor Edgar Chávez, médico neonatólogo pediatra, docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Mayor de San Andrés. Por favor, doctor. Bueno, muy buenos días. Este tema es un tema bastante álgido porque nos toca vivir experiencias muy dolorosas con respecto al manejo de los recién nacidos. La asfixia perinatal es muy frecuente en los países en vías de desarrollo como el nuestro y también ocurre en los países industrializados. Lastimosamente la diferencia está en la detección temprana y tenemos un dilema ético, ¿no? A veces nos guiamos por el tema estadístico y tratamos de salvar todas las vidas posibles y no les damos la calidad de vida adecuada a ese recién nacido, porque no da manifestaciones de las lesiones que va a tener a largo plazo ni las complicaciones en el momento que lo vemos, ¿no? Entonces yo creo que no solamente se trata de mejorar la sobrevida, sino darle calidad de vida y mejorar nuestra capacidad para adelantarnos a los problemas que pueden haber, ¿no? Actualmente tenemos muchos niños con parálisis cerebral infantil o con algún grado de deterioro que podría haber sido manejado apropiadamente en su momento. Entonces se define a la asfixia perinatal como una agresión al recién nacido por hipoxia y por isquemia, o sea, por la disminución de la cantidad de oxígeno en los tejidos y por una disminución de la llegada de sangre con oxígeno a los mismos, ¿no? Entonces terminan produciendo acidosis, hipoventilación, hipercapnia, etcétera, que son los que repercuten en el niño. Idealmente sería bueno recibir a todos los recién nacidos como al de la gráfica de su izquierda, que es el recién nacido sano, vigoroso, ya con llanto enérgico, que si se fijan tiene una actitud normal, que es la de flexión de los miembros, está llorando, está rosado, y no nos toca recibir este tipo de pacientes en los que el niño está realmente asfixiado, cianótico, flácido, etcétera, ¿no? Más o menos el 20% de todas las muertes neonatales en el mundo son causadas por la asfixia. Tiene mayor incidencia en los hijos de madre diabética, obviamente porque son bebés bastante grandes, y aunque no lo crean, hasta el momento seguimos atravesando problemas con las madres que no quieren ir a cesárea con pacientes, con sus bebés bastante grandes y tienen un riesgo alto de sufrir asfixia, ¿no? Hemos tenido casos dolorosos que les comentaba a mis alumnos en la cátedra, de que una niña que debía haber nacido perfectamente sana con 4,3 kilos, pero la madre bajita, con una talla de un poco más de 1,40, 1,50, no quiso la cesárea y la niña nació asfixiada. Y obviamente las secuelas a largo plazo han sido muy severas, ¿no? Desde parálisis braquial, parálisis diafragmática, mucho tiempo de internación, ventilación y una calidad neurológica pésima, ¿no? Entonces la asfixia perinatal ha dejado de tener el manejo que tenía antes, ¿no? Que era tratar de solucionar los dos problemas más grandes, que eran la falta de oxígeno y la falta de llegada de sangre, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que el mayor problema es el del proceso inflamatorio que queda a largo plazo. Entonces, el momento del nacimiento sufre hipoxia, ¿no? Hay una secreción de una serie de sustancias tóxicas para las células, queda un proceso inflamatorio que aquí está marcado hasta la semana, pero los últimos estudios han demostrado que hasta 17 años puede quedar de algún grado de proceso inflamatorio en un paciente de estas características. Cursa con edema cerebral y el mayor problema es de que lleva a la apoptosis, que es la muerte celular programada, ¿no? Entonces la asfixia perinatal se debe a que hay una disminución del riego sanguíneo, no le llega una buena cantidad de oxígeno y lo lleva a retener dióxido de carbono, a hacer acidosis, y eso es lo que lo mata al recién nacido, o lo que le produce el gran proceso inflamatorio.
Hay una serie de causas, ¿no? Mecánicas, o sea, maternas, placentarias, fetales, neonatales, etc. Pero la mayor parte de todos estos factores de riesgo pueden detectarse tempranamente con un apropiado control prenatal, ¿no? Entonces es lo que decía, no hay que descubrir la pólvora con cada paciente, hay que seguir un protocolo y podemos llegar a buen término, ¿no? Evitando todos esos factores de riesgo. Mientras el bebé está en el útero, el feto, el intercambio de gases lo hace la placenta. Cuando nace tiene que hacerlo solo. Entonces el gran problema es ese fenómeno de adaptación. Ya es un estrés, entre comillas, tener que salir de un antro materno donde está caliente, tibio, no hay mucha luz, no hay sonidos fuertes, no tiene que alimentarse, no tiene que respirar, todo hace la madre por él, a tener que adaptarse fuera del útero, a respirar, alimentarse, etcétera, que es un proceso normal, pero que es totalmente diferente, es un cambio drástico. Y como les decía, el intercambio de gases lo hace la placenta. Cuando nace ya tiene que fixar sus propios pulmones, mientras está en el útero los alveolos, o sea, las unidades más pequeñas del pulmón están llenas de líquido. Cuando sale el bebé tiene que vaciarse ese líquido, las arteriolas pulmonares están contraídas, una vez que nace empieza el intercambio gaseoso y se dilatan. Hay cambios incluso a nivel cardíaco, ¿no? Hay varios orificios que están abiertos mientras está en el útero y se cierran una vez que nace y cambia toda la circulación del ductus arterioso, etcétera, se cierra para una circulación normal. Entonces, ¿dónde radica todo el problema? El problema es de que una vez que se ha instalado la asfixia, ¿no?, por cualquier motivo, imaginémonos que una mamá sufre una caída y se desprende prematuramente la placenta y no le llega un buen río sanguíneo, o el bebé tiene doble circular de cordón y no se ha detectado y empieza el trabajo de parto y empieza a comprimirse el cordón en el cuello, una convulsión materna porque no le han controlado adecuadamente la presión arterial. Cualquiera de esas causas le produce asfixia, y la asfixia tiene dos brazos que son los que definen todo, uno que actúa rápido y otro que actúa más lentamente. El que actúa más rápido es este que se relaciona con que no le llega oxígeno, no puede hacer el intercambio gaseoso apropiadamente, entonces retiene CO2, eleva la acidosis y a la isquemia tisular, que eso a largo plazo va a producir daño en el sistema nervioso, en corazón, pulmón, en riñones, en todos los órganos del cuerpo que no reciben una adecuada irrigación. Y el otro brazo es el de la redistribución de la sangre. Antes se creía de que solamente la isquemia era la que debíamos solucionarla, ¿no? O sea, si el niño no está recibiendo oxígeno, no está recibiendo una buena cantidad de sangre, entonces había que solucionar eso. Se ha visto que eso es lo que más daño nos está haciendo. ¿Por qué? Porque resulta que el momento que nace, el cuerpo sufre una redistribución de sangre porque sabe que se está asfixiando. Entonces esto lo han estudiado con los buzos de los que nadan en profundidades en las que la temperatura es sumamente baja. Entonces les han hecho estudios metabólicos y se han dado cuenta de que nuestro cuerpo, al sentir la falta de oxígeno, el frío, etcétera, redistribuye la sangre a los órganos más importantes. Entonces redistribuye la sangre al corazón, al cerebro, a las suprarrenales para mantenerlo con vida. El problema es de que esa redistribución va hacia esos órganos importantes, pero disminuye hacia otros órganos como la piel, el riñón, el mismo mesenterio, y después nos trae otros problemas. El mejor ejemplo que les puedo dar es, esto es como si cerráramos las esclusas, las compuertas de una represa. Y ahora estamos sufriendo problemas de agua, ¿no? Y de pronto, eso es lo que ocurre al momento de la hipoxia, de la asfixia, al inicio. Es como cerrar las esclusas, ¿no? Se acumula la sangre, no llega la sangre al otro lado, y de pronto el cuerpo tiene un fenómeno de redistribución para salvar la vida y se abren las esclusas y viene, en este caso, viene la sangre en gran cantidad, hay un aumento de la llegada de sangre, de oxígeno, etcétera, en gran cantidad, porque lo que estamos haciendo es darle oxígeno, le estamos poniendo sueros para tratar de mantenerlo con vida, y ese fenómeno de redistribución es el que más daño, el que más inflamación produce, y es el que más problemas nos trae a largo plazo.
Entonces, lo que les decía, todo esto lleva a que exista un metabolismo anaeróbico que lo lleva a la acidosis al recién nacido y obviamente a la muerte, si es que no intervenimos. Entonces, lo que hay que tratar es esta transición anómala. Lo que ocurre es una disminución de la actividad eléctrica, se altera el metabolismo de los carbohidratos y lo que les decía, hay una alteración en la autorregulación del cerebro. Entonces terminan formando bajos niveles de bajos niveles de ATP, se forman radicales libres, aumenta el glutamato intracelular, entra el calcio dentro de la célula en mayor cantidad, se altera la bomba de sodio y potasio, la célula se hincha y ¿en qué termina? En la apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces imagínense, no estamos hablando de que van a morir unas cuantas células en la piel o en el hígado o en los riñones, estamos hablando de que están muriendo células cerebrales, ¿no? Entonces se forman especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, que son las que van a producir todo el efecto del proceso inflamatorio intenso. Pero también nuestro propio cuerpo tiene mecanismos de defensa, ¿no? Tiene antioxidantes, tiene enzimas antioxidantes endógenas, como la superoxidodismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, y tiene algunos barredores de radicales libres, como el glutatión, la vitamina C, la vitamina E, carotenoides, y es por ahí por donde se está tratando de ir para tratar esta enfermedad. Entonces, el estrés oxidativo es lo que está causando todo el daño en el cerebro, y es lo que hay que evitar. Imagínense, durante años hemos estado haciendo más daño que beneficio, ¿no? Le hemos estado dando oxígeno, le hemos estado dando mucho líquido, manteniéndolos calientes a esos bebés, y en realidad lo que estábamos produciendo era más daño por ese efecto de la reperfusión del que les hablaba. Esto tiene que ver con lo que les decía, ¿no? La muerte celular programada, debido a que hay una alteración dentro de la célula, debido a que entra más calcio, debido a que se altera la bomba de sodio y potasio, y termina programándose la muerte, que es la apoptosis, ¿no? Entonces hay una serie de cambios neurológicos. Al principio vamos a ver un edema cerebral. La gran diferencia es de que cuando hacemos, por ejemplo, una tomografía o hacemos una ecografía a través de la fontanela, todos tenemos la primera imagen del cerebro como la nuez, ¿verdad? Que tiene un montón de circunvoluciones, y el cerebro del recién nacido no es así, recién está empezando a formar esas circunvoluciones. Entonces, todo ese proceso de formación de arquitectura cerebral se altera por esto, porque hay edema cerebral, porque hay necrosis, porque la sustancia blanca se altera, porque la arquitectura de toda la glía se difumina, se altera completamente y no permite un buen desarrollo cerebral. Entonces son cosas que no vemos en ese momento a simple vista, se van a ir manifestándose, van a ir manifestándose en el curso de los próximos meses, años incluso, en los que un niño con una asfixia moderada puede ser de que no dé grandes manifestaciones, pero no tenga problemas para aprender a leer o para aprender a caminar o cosas por el estilo, ¿no? O problemas de atención dispersa, etcétera, ¿no? Entonces, los puntos claves son de que este es un cerebro en desarrollo, muy vulnerable a la toxicidad, al estrés oxidativo, al daño inflamatorio, que les decía que puede durar, se decía que duraba semanas, pero justo vengo de un congreso donde nos hemos quedado impresionados con los resultados que ha mostrado un neurólogo pediatra, que hasta 17 años después sigue habiendo datos inflamatorios como consecuencia de una asfixia, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es monitorizar la temperatura, mantener los parámetros gasométricos adecuados, y más adelante les voy a comentar cuál es la novedad, entre comillas, de lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Tratando de disminuir toda esta afectación. Obviamente lo más afectado es el sistema nervioso, después vienen los riñones, los pulmones, el corazón. Se dan cuenta, cuando nosotros atendemos a un recién nacido asfixiado,
no solamente nos ocupamos del sistema nervioso, ¿no? Muy probablemente nos haga insuficiencia renal, nos haga enterocolitis necrosante, que es una variedad de isquemia intestinal en la que se perfora el intestino, hacen peritonitis, etc., ¿no? Tenemos problemas miocárdicos por la hipoxia y los problemas gastrointestinales que les mencionaba. Entonces, podemos encontrar que el niño no succiona bien, debido a la isquemia intestinal no hay una buena absorción de los alimentos y no tiene una buena transferencia de inmunidad. Entonces, un paciente realmente muy frágil, parece un prematuro. Obviamente, la mayor parte de los niños asfixiados que tenemos son niños a término, niños post-término o hijos de madres diabéticas, ¿no? Entonces, la afectación sistémica nos va a dar manifestaciones laboratoriales que nos van a indicar el nivel de daño, ¿no? Tempranamente podemos encontrar alteraciones en el electroencefalograma, porque el proceso inflamatorio citotóxico produce actividad eléctrica paroxística y el niño convulsiona, y no convulsiona como estamos acostumbrados a ver, ¿no? Convulsiones tónico-clónicas en los pacientes, en los adultos. Tienen convulsiones o tónicas o clónicas solamente, y la mayor parte imperceptibles, no se detectan, o sea, no son visibles a simple vista, solamente se detectan con el electro. Hay edema cerebral, etcétera, y podemos encontrar incluso casos de hemorragia dentro de los ventrículos, que igual nos empeora el problema, se obstruye el drenaje del líquido cefalorraquídeo, hacen obstrucciones del líquido cefalorraquídeo, hay que ponerles válvulas, etcétera. Entonces son pacientes realmente muy complicados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Detectar tempranamente los factores de riesgo, por ejemplo, la disminución de los movimientos fetales, que baje su frecuencia cardíaca fetal, que se altere el perfil biofísico, y actualmente lo más importante es que se haga el Doppler de la arteria cerebral media. El perfil biofísico es un estudio que se hace con ecografía, que debería durar media hora, que no se hace apropiadamente aquí en nuestro medio, en el que deberían ver los movimientos fetales, los movimientos respiratorios, entre comillas, porque en realidad no está respirando dentro del útero, pero sí tiene movimientos torácicos que asemejan a la respiración, la frecuencia cardíaca fetal, etc. Pero a veces se alteran temporalmente o muy tardíamente, y se pueden detectar antes las alteraciones del flujo de la arteria cerebral media a través de una ecografía transfontanelar. Hacer durante el trabajo de parto, hacer un buen registro, lo que decía al principio, no es necesario descubrir la pólvora, sino seguir solamente protocolos, hacer un buen partograma y ahí se identifican los problemas. Por ejemplo, un registro cardiotocográfico alterado, como el que ven aquí, que suba la frecuencia cardíaca fetal, y lo más peligroso es que baje la frecuencia cardíaca fetal, lo que habla de que ya el paciente está mal. Esta diapositiva la mantengo todavía, aunque ya no se usa esta clasificación de asfixia leve, moderada y severa en base al Apgar, que es una escala que medimos el momento que nace, bueno, al minuto que nace el bebé y a los 5 minutos. La mantengo para recordar de que ya no se debe utilizar para valorar asfixia, ¿no? Entonces, actualmente tenemos avances reales como hacer un buen flujo de arteria cerebral media o de la arteria umbilical. Actualmente se está reanimando sin oxígeno, ¿no? Cuando un bebé nace y necesita reanimación, ya no usamos oxígeno para reanimar. O en el caso de que se necesite, porque los parámetros nos indiquen con una oximetría, entonces damos oxígeno entre el 30 y 40%, ya no oxígeno al 100%. Y obviamente la anticipación a los factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? De principio, mantenemos una buena ventilación y oxigenación dentro de parámetros que no sean exagerados. Antes creíamos de que lograr que el bebé esté oxigenando 100% ya era un gran avance, y eso no es cierto, porque el oxígeno produce mayor liberación de radicales libres, ¿no? Evitamos la hiperviscosidad, o sea que no tenga policitemia para que tenga buen transporte de oxígeno, corregimos la acidosis metabólica y empezamos ya el tema para el que vinimos, que es el uso de otros medicamentos o qué otras alternativas tenemos. Entonces,
han surgido una serie de neuroprotectores, como los están mencionados aquí, de los cuales la mayor parte no son usados en neonato, excepto, por ejemplo, se está utilizando la vitamina C, la vitamina E. El mannitol no nos fue bien para tratar el edema cerebral, ha traído más problemas. El allopurinol, se habla de la coenzima Q10, pero todavía está en experimentación y ahorita les voy a comentar eso. Y esto es lo que les quería decir, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en otros países hace ya 10 años y hasta ahorita no podemos hacerlo aquí en nuestro medio? La asfixia, les decía que el peor problema que tiene es ese fenómeno de reperfusión, ¿no? Ese fenómeno de reperfusión se puede controlar, evitar de que sea tan severo, gracias a ¿qué? A un procedimiento en el que han trabajado incluso un boliviano en Estados Unidos, es uno de los pioneros dentro de este trabajo, el doctor Ahmed Solís, que trabajan sobre la hipotermia sostenida. ¿Qué quiere decir? Sale el bebé con una asfixia severa y en las primeras horas se lo pone en un equipo para bajarle la temperatura, ¿no? 1 grado cada media hora hasta bajar completamente 3 grados de temperatura, ¿no? O sea, más o menos 34 grados, 33,5, ¿no? Es la temperatura en la que se lo mantiene durante 3 días. Y con eso se evita toda esa cascada inflamatoria de la que hemos hablado. Disminuye muchísimo, no es el 100%, pero se disminuye muchísimo esa cascada de eventos que eran los que más daño causaban. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? El que más se está usando actualmente es es como un casco que toma en cuenta de que 1/3 de la cabeza del recién nacido es 1/3 de su cuerpo es la cabeza, entonces se enfría la cabeza, que está bastante sensible a los cambios de temperatura. Ustedes saben de que uno de los grandes enemigos del recién nacido es la hipoxia, el otro es la hipotermia y la hipoglucemia. Entonces en este caso irónicamente se trabaja sobre la hipotermia, entonces bajamos 3 grados manteniendo constantemente una circulación de agua a cierta temperatura y se lo mantiene, como les digo, 3 días, ¿no? Hay otros métodos que son que asemejan un buzo, ¿no? Un enterizo, etc., pero todos tienen más o menos el mismo fin: bajar la temperatura a 3 grados y mantenerlo así durante 72 horas y después gradualmente volver a subir la temperatura para evitar esa cascada de eventos, ¿no? Esto que tienen acá es lo que les decía hace un rato acerca de la actividad paroxística cerebral. Entonces, como no se podía hacer un electroencefalograma de 24 horas, imagínense la cantidad de papel que gastaríamos por día, ¿no? A este grupo de estudios se les ocurrió hacer un software en el que registran 24 horas de actividad eléctrica cerebral. Y se ha visto de que las convulsiones, la mayor parte, no son evidentes. Entonces, cada convulsión mata neuronas. La idea es detectar una y yugularla, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué consiste esto? Este es un electroencefalograma comprimido y el momento que sube el voltaje, quiere decir de que hay una convulsión y se abre la hoja de arriba. Se abre la hoja de arriba y nos muestra, ¿no?, que hay una actividad eléctrica paroxística y en ese momento se le administra el anticonvulsivante. Entonces las lesiones son mucho menores. Otra cosa que está actualmente en estudio es el tema del allopurinol. El allopurinol disminuye la formación de radicales libres y atenúa la degradación del ATP, etc. Principalmente trabaja sobre los radicales libres, esos que les había dicho de que son parte de esa cascada inflamatoria tan importante, ¿no? Entonces, dentro de sus efectos importantes, inhibe la apoptosis. Se han estado haciendo una serie de estudios, pero no hay un estudio definitivo que diga que el allopurinol es la panacea y que solo utilicemos allopurinol. Hasta el momento no se ha podido detectar, pero estos estudios han demostrado que, por ejemplo, el daño cerebral al que puede llegar el cerebro, como pueden ver acá, tiene una leucomalacia, o sea, se destruye, se apolilla, si quieren, una buena parte del cerebro. Todo eso se puede controlar gracias al allopurinol. Se ha visto que versus un grupo de control y el otro con allopurinol, el grupo con allopurinol ha tenido nomás
un efecto interesante para disminuir la formación de radicales libres. Lo otro nuevo que acaba de salir es el uso de los inhibidores de las caspasas. Las caspasas son mediadores esenciales en el proceso de la apoptosis. Entonces, incluso están metidas de por medio en la formación de tumores, de enfermedades autoinmunes, del Alzheimer, etcétera, ¿no? Y los inhibidores de las caspasas lo que evitan es ese daño celular programado, esa muerte celular programada. Hasta el momento son estudios solamente en animales, no se ha utilizado con seres humanos, pero se ha visto que hay un buen control del proceso inflamatorio. El uso del sulfato de magnesio no es directo al bebé, sino se usa en la mamá, y se ha visto que previene el parto prematuro y se maneja con esto la preeclampsia. Es algo que hacemos, y este es uno de los métodos que mejores resultados está dando y que más estudios tiene de evidencia que es útil, ¿no? Entonces le puede dar a la madre, obviamente siempre cuidando de los efectos a largo plazo en el producto. Se ha visto que reduce la excitosidad, bloqueando los canales de calcio, logra una vasodilatación, disminuyen las citoquinas, disminuyen los radicales libres de oxígeno, ¿no? Hay varios estudios que son los primeros estudios que se hicieron desde el 92, si no me equivoco, hasta la fecha, estos que tienen buenos datos, haciendo seguimiento a largo plazo de estos recién nacidos, de estos niños, viendo de que ha disminuido la cantidad de parálisis cerebral infantil, ¿no? Entonces, hasta el momento hay muy buenos resultados con esto. Obviamente ya no es un manejo directo sobre el paciente, sino sobre la madre, ¿no? Previniendo las lesiones. Lo más importante es de que se utiliza antes de que nazca, en casos de riesgo de parto prematuro, en casos de convulsiones, y todos debemos estar listos para esto. Otras cosas nuevas que se están utilizando, el xenón, que es un gas, ¿no? Pero todos los estudios han demostrado que solos, el alopurinol solo, los inhibidores de las caspasas solos, el xenón solo, no es todo lo útil que quisiéramos. Entonces, actualmente se están haciendo ya estudios en los que van asociados la hipotermia más el xenón, ¿no? Y como pueden ver en estos estudios, que están hechos en animales, no en seres humanos, obviamente se induce a asfixia a ratas y después les hacen los cortes correspondientes. Se ha visto de que este grupo, por ejemplo, que ha quedado con esta lesión severa, solamente había recibido hipotermia, y este otro grupo, hipotermia y el gas xenón, y se veía mucho mejor. Actualmente hay otra propuesta de usar hipotermia más melatonina, y los resultados son esperanzadores también. Otro estudio nuevo de la N-acetilcisteína, que igual actúa sobre la producción de radicales libres. Se ha visto en los cortes histológicos de que las lesiones cerebrales son mucho menores cuando se asocia a hipotermia. Actualmente los estudios con fentanil también están en boga, morfina e incluso cannabinoides, ¿no? Casualmente me ha tocado estar justo para la votación en los Estados Unidos, cuando ganó el señor Trump, pero aparte de eso había otras cosas que votaban, ¿no? Primero votaban por una enmienda para utilizar más energía solar que energía eléctrica, y ha perdido esa votación, ¿no? Pero casualmente el uso de los cannabinoides de forma terapéutica ha ganado con 80%. Entonces, bueno, se ha visto que los cannabinoides también tienen una muy buena utilidad para estos cerebros que andan muy afectados. Sería todo. Muchas gracias.